Hola, sean todos muy bienvenidos a un nuevo podcast sobre Entre Ideas y Creencias. Yo soy Vitali y hoy tenemos un tema muy importante y es educar éticamente hacia una formación humanista, libre y responsable. Así que comencemos. Bien, como mencioné al inicio, hoy reflexionaremos sobre la educación como acto ético a partir de las propuestas de Paulo Freire, Hans Jonas y Adela Cortina. Entonces, iniciamos con esta pregunta. ¿Por qué es urgente una formación humanista y responsable? Bien, es urgente esta formación porque la escuela no solo transmite contenidos, sino que forja sujetos capaces de transformar una sociedad. Por ejemplo, para Freire, la educación es un acto político que emancipa, por ejemplo. Exacto, yo concuerdo con lo que dices, ya que Freire concibe al educando como ser inacabado que se construye dialógicamente, es decir, con la práctica. Esta práctica tiene que ser también liberadora e implicar rescatar la palabra del oprimido y trabajar la conciencia crítica. No nos podemos quedar solamente con un contenido que el estudiante memorice, sino que éste debe ser capaz de desarrollar este intelecto. Así es, compañero. Y en un mundo complejo, se puede decir que el docente es un agente de responsabilidad hacia el futuro, como lo señala obviamente Hans Jonas. Veamos primero la pedagogía humanizadora de Freire. Bien, debemos saber algo. Freire distingue la educación bancaria, donde el estudiante es como si fuera un depósito o un banco, que todo cabe ahí, solamente vamos y entramos el conocimiento literalmente en su cabecita. Pero Freire lo distingue de la educación liberadora, que promueve la conciencia crítica y la praxis transformadora, ya que necesitamos como docentes ser transformadores y no quedarnos simplemente en esas antigüedades o ese conocimiento que el estudiante debe adquirir, que solamente debe ser práctico y no un conocimiento que sea de actitudes y valores, sea con competencias o mediante la criticidad. Exactamente. Así, si limitamos la clase a memorizar fechas nada más, anulamos esa posibilidad de cuestionar las causas de desigualdad. En cambio, problematizar la realidad, por ejemplo, la distribución del agua en la comunidad, todo esto genera un saber contextualizado. Yo puedo decir que desde mi experiencia como docente, aplicar la pedagogía freiriana ha sido revelador. Por ejemplo, al yo trabajar el género de la crónica periodística con mis estudiantes, vinculamos el contenido de la problemática del entorno, pues los estudiantes investigaron casos de injusticia social con su comunidad y escribieron crónicas que visualizaban esas realidades. Así, no solo desarrollaron habilidades de escrituras, sino también una creencia o una conciencia crítica frente a su contexto. Es allí donde da la praxis. Por ejemplo, la palabra escrita se transforma en herramienta de denuncia y transformación. La clase de lengua española no puede ser solo gramática, debe de ser un espacio para nombrar el mundo, interpretarlo y transformarlo desde la palabra propia. Bien, la clave está en reconocer que educar es un acto político. Sin ello, reproducimos estructuras injustas y a eso es lo que no debemos llegar como docentes. En ese sentido, Freire nos invita a soñar utopías pedagógicas, una escuela donde todos nombran y aman su mundo. Así es, Hans Jonas también advierte sobre la fragilidad de la vida y la observación de velar por generaciones futuras, pues su imperio de responsabilidad, así lo menciona él, exige prever consecuencias a largo plazo. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo. Digamos que en el aula vamos a promover las competencias, sea la comunicativa, sea la ética ciudadana, sea cual sea.
Educamos corazones solidarios o individuos indiferentes al bien común. Es decir, con estas competencias, ¿qué es lo que buscamos específicamente? Que los estudiantes se eduquen o que sean indiferentes. Así es. Además, como mujeres docentes, enfrentamos ese reto de demostrar estereotipos que condicionan las trayectorias de las niñas en ciencias, por ponerte un ejemplo. Así es. Por ejemplo, en mi clase de lengua española propuse una actividad de escritura argumentativa. Imaginar el impacto de las decisiones humanas actuales en el mundo hacia el 2050 y redactar un artículo de opinión desde esa proyección. Pues las reflexiones de mis estudiantes fueron conmovedoras. Les cuento que muchos expresaron por primera vez el deseo de ser guardianes del lenguaje y del planeta, conscientes de cómo las palabras también construyen realidades. Eso es ética anticipatoria, compañeros. Formar para un futuro que aún puede valerse desde la palabra crítica y comprometida. Bien, en ese sentido, Jonas sigue siendo pertinente en la era digital. La tecnología educativa debe potenciar la autonomía crítica, no reducir al alumno a un receptor. Pongamos los ejemplos actuales, con esto de las nuevas inteligencias artificiales que están saliendo, de la nueva tecnología que están saliendo. Los estudiantes actualmente ya no piensan, se les están dejando todo a la tecnología y no debe ser así. Los estudiantes siempre deben ser estudiantes con autonomía crítica, valga la redundancia. Adela Cortina, una autora que desarrolla una ética mínima o ética civil fundamentada en valores compartidos imprescindibles para la democracia. También, compañeros, Adela Cortina plantea que la ética debe vivirse, no solo estudiarse, pues en lugar de imponer normas de aula, en mis clases promovemos asambleas quincenales donde discutimos colectivamente qué reglas nos representan y cómo garantizar que todos nos sintamos escuchados. Es impresionante ver cómo el respeto y la responsabilidad emergen cuando hay corresponsabilidad y cuando organizamos colectas para apoyar a familias migrantes. Por ejemplo, comprendemos que la solidaridad no es solo el valor abstracto, sino una práctica cotidiana y transformadora. Bien, la ética discursiva de Cortina apunta al diálogo inclusivo. Al estudiar colonialismo, mis estudiantes adoptan perspectivas de pueblos originarios y ejercen empatía radical por ellos. Es como cuando nos sentimos con lástima sobre alguna situación que no nos afecta en sí, pero sentimos como esa empatía. Eso es como cuando los pueblos originarios fueron erradicados. Los estudiantes, a pesar de que no vivieron en esa época, no vivieron en ese contexto, sienten como esa empatía por ese pueblo, ya que analizan eso desde una perspectiva como si ellos hubieran estado ahí. E igualdad no significa uniformidad. Por ejemplo, adapto evaluaciones. Algunos crean podcasts, otros ensayos. Todo esto para respetar estilos distintos. Bien, integrar estas perspectivas significa asumir el rol de facilitador, tal como lo afirma Freire. Enseñar exige humildad. No solamente el docente puede o debe enseñar de una forma egocéntrica, sino que el docente tiene que ser humilde. El docente tiene que ponerse en base al contexto de cada estudiante para poder comprenderlo mejor y saber qué necesidad éste presenta y cómo abordarla. Pero no podemos hacer esto si no tenemos humildad. Sumemos autocrítica. Mis materiales reflejan diversidad global o reproducen sesgos eurocéntricos. Y chicos, recordemos a Jonás, al diseñar proyectos tecnológicos, preguntemos sin fomentar conciencia crítica o solo destreza técnica. Bien, debemos saber algo. En primera instancia, la escuela es un taller de democracia, como propone Cortina. Un proyecto interdisciplinar sobre pobreza une ética, economía y política. Es decir, que cuando estamos realizando un proyecto debemos centrarnos en este triángulo de posibilidades, la posibilidad ética, la económica y la política, para que los estudiantes puedan aprender
de forma sistemática y además autónoma sobre estos componentes y elementos. En definitiva, educar éticamente es sembrar esperanza freireana, creer en otro mundo, que ese otro mundo es posible y que nuestros estudiantes tienen la capacidad de construirlo. Esto es todo por hoy. Sigamos reflexionando. ¿Qué huella ética dejará en tu docencia? Sigamos dialogando. Gracias por estar hasta aquí, amigos. A ustedes, oyentes, los invito a pensar qué tipo de persona quieren ser, porque, como decía Sócrates, una vida sin examen no merece ser vivida. Esto fue Entre Ideas y Creencias. Hasta la próxima.